Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos ocurridos en la Antártida. Creo que tenía 20 años, pero ya no lo recuerdo bien. Ahora, siendo un viejo senil, los días y los años se mezclan en mi cabeza. Sin embargo, hay algo que no he podido olvidar, algo que ocurrió en las profundidades de la Antártida. Yo no era un científico, ni mucho menos un académico. Era un simple soldado sin familia ni lazos que me ataran a algún lugar. Tal vez por eso me escogieron. En aquel entonces, se necesitaba alguien que pudiera mantener la boca cerrada y soportar el aislamiento del hielo eterno. Habían encontrado algo. Los científicos lo llamaban descubrimiento sin precedentes, algo entre las capas más profundas de hielo. No era un fósil, ni una criatura prehistórica como yo imaginaba. Según ellos, era algo mucho más antiguo, mucho más extraño, un ser que no pertenecía a este mundo. Su aspecto estaba tan deteriorado que era difícil describirlo. Parecía un cadáver momificado, con extremidades largas y delgadas, una cabeza desproporcionada y rasgos que no coincidían con nada conocido. Pero lo más desconcertante no era su apariencia, sino el hecho de que todavía sangraba. Sí, esa cosa, muerta hace millones de años según las pruebas, seguía exudando un líquido viscoso de un tono dorado que brillaba bajo la luz como si fuera miel líquida. Los científicos, en su imprudencia, no pudieron resistir la tentación de tocarlo. Usaron guantes al principio, claro, pero la curiosidad humana es un arma de doble filo. Uno de ellos, el Dr. Eisner, fue el primero en retirar el guante y hundir los dedos en esa sustancia dorada. Esto podría ser la clave de todo, decía, con ojos que brillaban de ambición. Al principio, no pasó nada. Los análisis de sangre del doctor no mostraron anomalías, y sus niveles vitales eran normales. Pero al cabo de unos días, comenzaron a aparecer pequeños bultos bajo su piel, primero en sus brazos y luego por todo su cuerpo. El equipo médico estaba perplejo. Intentaron analizar las protuberancias, pero éstas crecían demasiado rápido. En el tercer día, el doctor apenas podía caminar, los bultos se habían extendido como una enfermedad imparable. Al cuarto día, lo que vi no era humano. Su cuerpo se había convertido en una masa de carne grotesca, una amalgama de tumores que pulsaban como si tuvieran vida propia. Nadie sabía qué hacer. Yo estaba ahí, viendo cómo intentaban mantenerlo con vida, pero ya no había nada que salvar. El hombre que había sido el Dr. Eisner estaba atrapado en esa cosa que no dejaba de crecer. Y entonces, dejó de moverse. La sala quedó en silencio, salvo por un goteo constante. La sangre dorada continuaba saliendo de su piel, como si esa cosa se alimentara de su humanidad. Fue en ese momento cuando entendí que el verdadero horror no estaba en el frío de la Antártida, sino en lo que habíamos despertado en su interior. No podían mover al Dr. Eisner, así que lo dejaron en una habitación aislada, rodeado de máquinas que monitorizaban lo poco que quedaba de su cuerpo humano. Había cámaras en cada esquina, luces blancas que nunca se apagaban y un silencio abrumador, roto únicamente por el sonido de los dispositivos médicos. Pero lo más perturbador de todo era lo que decían los médicos: el Dr. Eisner seguía vivo. No podía hablar ni moverse de manera convencional, pero algo dentro de esa esfera de carne daba señales de vida. Los monitores mostraban actividad cerebral constante, fluctuaciones en sus signos vitales y un extraño patrón de pulsaciones en los tumores que cubrían su cuerpo. Es como si esa cosa estuviera transformando su fisiología por completo, oí decir a uno de los médicos. Pasé muchas noches vigilando la entrada a su habitación, oyendo los murmullos de los científicos y los médicos que entraban y salían. Decían que los bultos no eran simplemente tumores, estaban creciendo en formas que parecían extremidades nuevas. Un brazo aquí, una pierna allá, pero ninguna con proporciones humanas. Eran retorcidas, deformes, como si la naturaleza estuviera haciendo un intento fallido de replicar algo. Lo que más me perturbaba era que hablaban de esto como si fuera un milagro. Si podemos controlar este proceso, decía un cirujano, podríamos recrear extremidades perdidas.
Imagina lo que significaría para la humanidad. Pero cada vez que mencionaban esa esperanza, no podía evitar pensar en el Dr. Eisner, atrapado dentro de esa pesadilla viviente. No solo los médicos estaban fascinados. Los científicos, especialmente los que lideraban el proyecto, estaban obsesionados con la criatura original, esa cosa que seguía sangrando a pesar de estar muerta durante millones de años. Según ellos, esto no era solo un descubrimiento biológico, era una revelación cósmica. Si esa criatura había existido, entonces no estábamos solos en el universo. Y lo más inquietante, si tenía millones de años, significaba que había civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Pero mientras ellos soñaban con avances tecnológicos y biológicos, yo no podía quitarme de la cabeza lo que ocurría dentro de esa habitación. Cada vez que entraban los médicos, llevaban herramientas quirúrgicas, bisturís, sierras, cosas que no me daban ninguna confianza. Sabía que estaban experimentando con él, cortando, probando, analizando. Pero si el Dr. Eisner seguía vivo, ¿acaso sentía todo eso? Una noche, mientras vigilaba la entrada, escuché un ruido que me heló la sangre. Era un gemido, débil pero inconfundible, proveniente de dentro de la habitación. Me acerqué a la puerta y traté de escuchar mejor. Al principio pensé que era el viento, o tal vez un fallo en las máquinas. Pero no. Era un sonido humano, lleno de agonía. Lo reconocí al instante, era la voz del Dr. Eisner, o lo que quedaba de él. Algo dentro de mí me decía que esto no iba a terminar bien. Pero no sabía cuánto más podía soportar mirar a esa puerta, sabiendo que al otro lado había algo que desafiaba toda lógica, toda humanidad. Esa noche, mientras vigilaba la entrada, el silencio volvió a romperse. Al principio, fue un ruido leve, como si algo se moviera dentro de la habitación del Dr. Eisner. Pero pronto se convirtió en golpes, sordos y desesperados, resonando contra las paredes de acero. No podía ignorarlo. Me acerqué a la pequeña ventana de la puerta para observar. Lo que vi me dejó paralizado. El Dr. Eisner, esa masa informe de carne y extremidades, se movía frenéticamente dentro de la sala. Sus nuevos brazos, retorcidos y monstruosos, se golpeaban contra las paredes con una fuerza inhumana. Cada impacto resonaba como el estruendo de un martillo gigantesco. La sangre se deslizaba por los muros, cubriendo las cámaras y saturando los monitores. Pero lo que más me aterrorizó no fue la violencia, sino su rostro, o lo que quedaba de él. Entre las deformidades de carne y hueso, sus ojos se mantenían intactos. Me miraban directamente a través del cristal, llenos de un sufrimiento tan profundo que sentí que perforaba mi alma. Los golpes no cesaban. Logró abollar las paredes, que según me habían dicho eran de acero reforzado, diseñadas para soportar cualquier explosión o fuerza. Pero ahí estaba él, torciendo lo imposible, forzando la estructura con su cuerpo mutado. Las abolladuras eran tan profundas que pensé que en cualquier momento rompería la puerta y me alcanzaría. Fue entonces cuando llegaron los científicos y médicos, alertados por el caos. Sin siquiera titubear, uno de ellos agarró un teléfono y gritó: «Llenen la cámara de gas, ahora mismo». En cuestión de segundos, un gas espeso comenzó a llenar la habitación. Escuché cómo los golpes se hacían más débiles, hasta que finalmente cesaron. El cristal se empañó por completo, ocultándome la última imagen del Dr. Eisner. Me quedé allí, mirando el vacío, sabiendo que ese sería el final de esa cosa, o al menos eso quería creer. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No fue fácil. Mis superiores me miraron con desdén y me hicieron firmar documentos que aseguraban mi silencio eterno. Si alguna vez hablaba de lo que había visto, ellos se encargarían de mí. Además, acordaron borrar todo rastro de mi existencia como militar. Fue un trato sucio, pero lo acepté sin dudar. Ya no quería saber más, ni estar involucrado en ese infierno. Cuando finalmente me dejaron ir, recogí mis cosas y caminé hacia la salida de la base. Fue entonces cuando los vi, un grupo de niños,
no mayores de 10 años, escoltados por militares hacia el interior del complejo. Sus caras estaban pálidas, llenas de miedo, pero nadie hablaba. Sabía que eran parte de un nuevo experimento. Mi estómago se hundió al imaginar lo que les harían allí dentro. Subí al helicóptero y me alejé, dejando atrás ese lugar maldito. Pero mientras volaba, no podía escapar de la sensación de que yo había sido cómplice de algo mucho más grande y monstruoso que cualquier criatura alienígena. El verdadero horror no era lo que encontramos, sino lo que éramos capaces de hacer con ello. A veces me pregunto si fui valiente por irme, o simplemente un cobarde huyendo de algo que no podía enfrentar. Quiero creer que tomé la mejor decisión, pero la verdad es que la culpa nunca me ha dejado en paz. Lo que ocurrió en esa base es un recordatorio de que no importa cuánto avancemos como humanidad, seguimos siendo tan salvajes y destructivos como siempre. Cuando miro hacia atrás, sé que el verdadero monstruo no era el Dr. Eisner, ni la criatura en la sangre dorada. El monstruo somos nosotros. Continuamos. Mi nombre es Dmitry Alexeev, y desde que tengo memoria, he sentido una conexión profunda con el mar. Crecí en una pequeña aldea costera al norte de Rusia, donde el océano Ártico se extendía como una manta helada, infinita y misteriosa. Pasaba horas observando las olas, imaginando las criaturas que vivían en las profundidades. Mi fascinación siempre estuvo dirigida hacia los colosos del océano, especialmente el calamar gigante. Me parecía increíble pensar que estos seres, que raramente se dejan ver, inspiraran leyendas como la del Kraken. A medida que crecía, mi obsesión con el océano se transformó en un propósito. Estudié biología marina en la Universidad de Moscú, y mis investigaciones sobre especies extremas me valieron un lugar en un equipo de élite del gobierno ruso. Fue un logro enorme, pero también una responsabilidad abrumadora. Nuestra misión era investigar a una de las criaturas más antiguas y enigmáticas del planeta, el tiburón de Groenlandia. En 1979, esta especie era conocida por su longevidad, con un ejemplar registrado que había vivido 474 años. Cuando me dijeron que viajaríamos al Ártico, no dudé en aceptar. Aunque el propósito oficial era estudiar la biología del tiburón, había rumores en nuestro equipo sobre un avistamiento reciente. Se decía que una criatura de proporciones descomunales había sido detectada cerca de una base científica abandonada. Algunos especulaban que se trataba de un calamar gigante, pero otros, en susurros, hablaban de algo mucho más extraño. El viaje fue arduo. Tras días en un rompehielos, llegamos a una estación remota rodeada por kilómetros de hielo flotante. Desde allí, comenzamos nuestra investigación. Nuestro equipo contaba con tecnología avanzada para la época, cámaras subacuáticas, submarinos pequeños y sensores capaces de rastrear movimientos en el agua a grandes profundidades. La idea era monitorear el comportamiento del tiburón de Groenlandia y estudiar su fisiología, pero algo en la atmósfera del lugar me inquietaba. El Ártico no es solo un paisaje helado. Es un vacío, un desierto frío donde el silencio puede volverte loco. Las noches eran interminables, y el viento aullaba como si intentara decirnos algo. Había una sensación constante de que no estábamos solos, como si algo en las profundidades nos estuviera observando. Nuestra primera inmersión fue un fracaso. No logramos detectar a ningún tiburón. Sin embargo, las cámaras captaron algo peculiar, sombras gigantescas moviéndose a lo lejos, demasiado grandes para ser tiburones. No dije nada a mis compañeros, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al revisar las grabaciones, notamos que las sombras parecían estar siguiendo al submarino. Esa noche, mientras revisaba los datos en mi habitación, escuché un ruido extraño proveniente del exterior, como un crujido en el hielo. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre, una aleta enorme, oscura como la noche, deslizándose lentamente entre los bloques de hielo. Sabía que no era un tiburón. Era algo más, algo que no debería estar ahí.
Al día siguiente de aquella reunión, me sorprendió recibir una invitación para asistir a una conferencia científica en una base neutral del Ártico. Era extraño, pues no tenía rango suficiente para algo así, pero las órdenes eran claras. Al llegar, me sentí completamente fuera de lugar. La sala estaba llena de científicos de renombre, expertos en sus campos, conversando en idiomas que apenas entendía. Era evidente que todos se conocían. Yo era solo un soldado encubierto en un grupo de mentes brillantes. Cuando uno de los científicos tomó la palabra, todos en la sala guardaron silencio. Gracias al esfuerzo conjunto de múltiples países, hemos logrado un avance histórico, hemos conseguido reducir el proceso de envejecimiento del cerebro en un 10%. La sala estalló en aplausos. Yo, sin embargo, me quedé atónito. La idea de manipular el envejecimiento cerebral no solo era fascinante, sino aterradora. ¿Hasta dónde llegarían estas investigaciones? ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por sus descubrimientos? Esa misma noche, recibí una carta del gobierno ruso. No era raro que nuestras órdenes llegaran de manera tan directa y abrupta, pero el contenido me dejó desconcertado. Decía que sería transferido inmediatamente a la División de Estudio de Criaturas Marítimas. Lo extraño era que ya trabajaba en un equipo con ese propósito. ¿Por qué necesitaban moverme? ¿Qué estaban planeando? En menos de 24 horas, fui escoltado a una base subterránea aún más remota que la anterior. Esta instalación era completamente diferente, claustrofóbica, metálica y con una atmósfera que hacía que el aire se sintiera pesado. El pasillo principal llevaba a una enorme sala central que contenía varias peceras gigantescas. Algunas estaban completamente oscuras, pero una de ellas destacaba por su tamaño, una pecera enorme que parecía conectarse directamente al océano. Las demás peceras contenían criaturas que, a simple vista, parecían comunes. Me asignaron a un pequeño equipo y nos dieron una explicación rápida. Estas criaturas son el resultado de experimentos con una sustancia experimental diseñada para ralentizar el envejecimiento cerebral, explicó uno de los supervisores. Algunos animales han mostrado mejoras cognitivas significativas, otros, no tanto. Miré a las peceras con una mezcla de fascinación y horror. La primera contenía 5 delfines. No hacían nada. Solo flotaban inmóviles, como si estuvieran muertos, pero sus ojos estaban abiertos. Sus cuerpos parecían normales, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómodo. No era la mirada de un animal. Era algo más, calculador. En otra pecera había manatíes. Al principio parecían comportarse de manera habitual, hasta que uno de ellos nadó hacia el cristal y, con un movimiento lento y deliberado, comenzó a dibujar en el vidrio empañado. Dibujó un pez, con una precisión que parecía imposible. Uno de mis compañeros, Pavel, se rió y comentó, este fue uno de los primeros sujetos del experimento. Se volvieron más inteligentes, sí, pero no todos resistieron bien la sustancia. Tendrías que haber visto lo que pasó con los pingüinos emperadores, eran casi 20 cuando llegaron aquí, y se comieron entre sí hasta que solo quedó uno. La manera despreocupada en la que lo decía me heló la sangre. No podía dejar de mirar al manatí que seguía dibujando, como si tratara de comunicar algo. ¿Podían estas criaturas pensar más allá de su naturaleza? ¿O estaban atrapadas en un ciclo de locura provocado por los experimentos? Pavel continuó explicando mientras caminábamos por la sala. Cada criatura aquí representa un avance diferente. Algunos desarrollaron habilidades cognitivas avanzadas, otros simplemente dejaron de comportarse como deberían. Pero en realidad, todo esto es solo el inicio. Lo que realmente importa está en la pecera conectada al océano. Miré hacia la enorme pecera, cuya profundidad parecía infinita. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté. Pavel se encogió de hombros. Nada por ahora, pero dicen que hemos estado alimentando algo grande. Algo que vendrá por sí solo. Lo llaman el proyecto Leviatán. Esa noche, cuando el caos aún no había comenzado,
fui a revisar las peceras. Había escuchado un leve ruido, como si algo pesado se moviera en el agua. Entré en la sala y encendí la linterna. Fue entonces cuando lo vi. Un ojo gigantesco, profundo y oscuro como el abismo mismo, me observaba desde la pecera que se conectaba al mar. Era el ojo de una ballena, o al menos eso parecía. Su mirada era inquietante, como si tratara de analizar cada detalle de la sala y, lo más perturbador, como si entendiera lo que veía. En cuanto notó mi presencia, se sumergió nuevamente en las sombras, dejando solo un leve rastro de burbujas en el agua. Intenté olvidar aquel momento, pero 2 semanas después, todo se salió de control. Un virus, generado en los experimentos con los krill, comenzó a propagarse. Aparentemente, uno de los microorganismos había mutado, y la cura que tenían preparada no funcionaba. La infección comenzó a esparcirse entre el personal. Al principio, los síntomas parecían leves, pero en cuestión de horas los infectados caían muertos. El ambiente se llenó de gritos y desesperación, los médicos no daban abasto y el sistema de cuarentena colapsó. En medio de ese caos, un ruido ensordecedor resonó por toda la base. Lo reconocí al instante. A pesar de estar a cientos de metros bajo el hielo, sabía lo que era, un glaciar gigante se había desprendido. El estruendo era como el rugido de un monstruo, una advertencia de que todo estaba a punto de derrumbarse. Y luego, las luces fallaron. Encendí mi linterna, decidido a revisar la sala de las peceras una vez más antes de dirigirme a la superficie. Cuando apunté hacia la pecera donde estaban los delfines, me detuve en seco. Ya no estaban allí. Los delfines, siempre inmóviles, ahora habían desaparecido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo estaba mal, pero no podía quedarme para averiguarlo. Salí corriendo hacia la superficie. Cuando llegué, encontré al jefe de personal y a varios científicos gritando órdenes y haciendo llamadas frenéticas. Los escuché mencionar algo que me dejó helado. La ballena va a escapar. Nos dijeron que era imposible que la luz fallase. Esto no es nuestra culpa. Antes de que pudiera preguntar, escuché el sonido inconfundible del espiráculo de una ballena. Era profundo y resonante, como si proviniera de algo mucho más grande que cualquier criatura conocida. Miré hacia el océano justo a tiempo para ver una sombra masiva deslizándose bajo el agua, alejándose hacia las profundidades. En mi interior, pensé que era lo mejor. Esa cosa pertenecía al mar, no a nosotros. Pero un científico rompió el silencio con un grito desesperado. Esa cosa no tiene nada de ballena. Llamen a las autoridades. Tenemos que cazarla. El jefe de personal asintió y comenzaron a movilizarse. Según decían, sería fácil seguirla, ya que su piel no coincidía con ninguna especie conocida. Pero algo en su tono me hizo sentir que estaban ocultando algo, un secreto más oscuro que toda la base. Los meses pasaron. Nunca encontraron rastro de la criatura. Escuché rumores entre los que seguían trabajando en la zona, barcos desaparecidos, ecos inusuales en el sonar, y ballenas que aparecían varadas con marcas de dientes que no pertenecían a ningún depredador conocido. Ahora, ya lejos de todo, me encuentro preguntándome si aún sigue allá afuera, creciendo, adaptándose. ¿Qué clase de inteligencia tenía? ¿Qué quería de nosotros? Tal vez, al final, no éramos los cazadores. Tal vez siempre fuimos la presa. Continuamos. Mi nombre es Chess. No es un apodo, es mi verdadero nombre, y sí, significa ajedrez. Supongo que mi padre tenía un extraño sentido del humor. Pero al final, el nombre encajó conmigo. Siempre me fascinó el ajedrez, y tal vez por eso encontré consuelo en los momentos más tensos de mi vida jugándolo. Hace 2 años, me uní a un equipo de investigación sobre el cambio climático. Nuestro objetivo era monitorear y analizar patrones de derretimiento de los glaciares en una región remota del Ártico.
Éramos solo 4 personas en una estación aislada, rodeados por kilómetros de nieve y hielo. Para mantener cierta privacidad, decidí llamar a mis compañeros por nombres de piezas de ajedrez. Parecía apropiado, considerando lo mucho que jugábamos para pasar el tiempo. Estaba Rey, el líder del equipo. Calmado, sabio, siempre tomando decisiones con cautela, pero cargando con el peso de todo lo que ocurría en la estación. Luego estaba Torre, un hombre robusto, eficiente, un verdadero pilar de apoyo. Siempre encontraba la manera de arreglar cualquier cosa que se rompiera. Alfil, por otro lado, era más reservado, metódico y un tanto excéntrico. Tenía un sentido del humor extraño y un aire inquietante, pero nada que nos preocupara demasiado. Y finalmente, yo, Chess, la persona que trataba de mantenernos unidos cuando las tensiones aumentaban. Al principio, todo era relativamente tranquilo. Nos dividíamos las tareas, nos turnábamos para cocinar y limpiábamos juntos. Cada noche, después de recopilar los datos, nos reuníamos alrededor del tablero de ajedrez. Era una forma de escapar de la monotonía y de mantener nuestras mentes activas. Pero a medida que los meses pasaban, el aislamiento comenzó a desgastarnos. Después de 8 meses encerrados, las pequeñas irritaciones se convirtieron en discusiones. Una noche en particular, Torre perdió una partida crucial contra Alfil y se levantó furioso, arrojando una de las piezas al suelo. «Este maldito juego está arreglado», gritó, antes de marcharse al dormitorio. Era natural que hubiera tensiones. Llevábamos demasiado tiempo encerrados en ese lugar, y la inmensidad del blanco exterior parecía aplastarnos más cada día. Sin embargo, siempre lográbamos solucionarlo. Esa noche pensé que todo estaría bien al día siguiente, como siempre había sido. Pero nunca imaginé que sería el inicio del fin. Todo empezó con algo insignificante. Rey mencionó que había escuchado ruidos extraños afuera de la estación, algo como un golpe seco, repetitivo, en la distancia. Lo atribuimos al viento, tal vez al movimiento de los glaciares. Sin embargo, los ruidos comenzaron a hacerse más frecuentes. Torre incluso aseguró que había visto sombras moviéndose en el horizonte, aunque rápidamente lo descartamos como un truco de la luz y su imaginación. Entonces llegó el día en que todo comenzó a desmoronarse. Todo comenzó con una absurda discusión sobre las reglas del ajedrez. Torre había señalado una jugada de alfil como ilegal, lo que desató una tormenta de gritos entre ambos. Ya estábamos todos al límite por el aislamiento y la monotonía, pero lo que pasó después nos tomó por sorpresa. Alfil, normalmente tranquilo y metódico, perdió el control. En un arrebato de ira, se lanzó sobre Torre y lo golpeó con fuerza. «Eres un idiota. Siempre tienes que arruinar todo», gritaba mientras lo sujetaba del cuello. Torre, siendo mucho más fuerte, se defendió y comenzó a golpear a Alfil con igual intensidad. Yo intenté separarlos, pero ambos parecían haber perdido completamente la razón. Gritaban, maldecían y seguían luchando como si quisieran matarse. «Basta», les grité finalmente, encarándolos con el teléfono en la mano. «Si no se calman ahora mismo, voy a llamar a RRHH. Y si lo hago, ¿saben lo que significa? Ninguno de nosotros recibirá pago por incumplimiento de contrato». Esa amenaza funcionó. Ambos retrocedieron, respirando con dificultad, pero sin decir nada más. Poco a poco, el ambiente en la sala volvió a un inquietante silencio. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente, Alfil murmuró un lo siento y se fue a su habitación, mientras Torre se quedó sentado, frotándose el rostro. Intenté relajarme mientras limpiaba el desastre que habían dejado, pero no podía sacudirme una sensación extraña, como si algo estuviera mal más allá de esa pelea. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Rey no estaba. «¿Dónde está Rey?», pregunté, mirando a Torre. «Salió hace unas horas a traer los suministros», respondió, mirando el reloj. «Debería haber regresado ya». Esperamos una hora más,
pero Rey no aparecía. La preocupación comenzó a crecer. Salir al exterior siempre era un riesgo, y aunque Rey era el más experimentado de nosotros, sabía que el clima podía cambiar en un instante. Finalmente, decidimos salir a buscarlo. Nos abrigamos con nuestras pesadas ropas térmicas y revisamos el equipo de comunicaciones para asegurarnos de que funcionaba correctamente. La tormenta de nieve había amainado, pero el frío seguía siendo brutal. Al fin, Torre y yo caminamos hacia el depósito de suministros, siguiendo las pisadas de Rey en la nieve, pero estas desaparecían a unos metros de la estación, borradas por el viento. Lo buscamos durante horas, llamándolo por radio y a gritos, pero no obtuvimos respuesta. Todo estaba completamente silencioso, salvo por el crujido del hielo bajo nuestros pies. Era como si el Ártico mismo se lo hubiera tragado. Cuando regresamos a la estación, agotados y congelados, decidimos que no teníamos otra opción, debíamos reportarlo a RRHH. Llamamos a la línea de emergencia y explicamos lo sucedido. Pero en lugar de obtener apoyo inmediato, recibimos una respuesta fría y burocrática. Manténganse en la estación, dijeron. Enviaremos un equipo de búsqueda. El tono en la voz de la operadora era extraño, como si supieran algo que nosotros no. Al final, no nos quedó más remedio que esperar. Rey seguía desaparecido, y la atmósfera dentro de la estación se volvió más tensa con cada minuto que pasaba. Pero lo peor aún estaba por venir. Pasaron 9 horas antes de que llegara el supuesto equipo de búsqueda. Pero desde el momento en que los vi, supe que no eran lo que decían ser. No llevaban el equipo estándar de rescate, en su lugar, portaban armas y escoltaban a perros entrenados. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras, como si quisieran ocultar algo más que sus identidades. Entraron a la estación sin darnos explicaciones y nos ordenaron que no saliéramos ni nos acercáramos a las ventanas. A pesar de sus maneras bruscas, parecía que sabían lo que hacían, porque no pasó mucho tiempo antes de que encontraran a Rey. Cuando lo trajeron, no lo llevaban en una camilla, sino en una bolsa negra. Nos pidieron que confirmáramos si era él. Necesitamos una identificación inmediata, dijo uno de los hombres, con voz seca y autoritaria. El ambiente era tan frío dentro de la sala como afuera en el Ártico. Al fin, Torre y yo nos miramos con nerviosismo. Finalmente, di un paso adelante. Cuando abrieron la bolsa, el aire pareció escaparse de mis pulmones. Allí, dentro de esa bolsa plástica, no estaba el cuerpo de Rey. Solo la mitad de su cabeza, cortada limpiamente, como si algo hubiera pasado por ella con precisión quirúrgica. Sus ojos aún estaban abiertos, pero no parecían mirar nada. No había rastro del resto de su cuerpo. Ni sangre, ni signos de lucha. Nada. Solo esa mitad grotesca que nos miraba desde la eternidad. Torre cayó de rodillas, vomitando en el suelo. Al fin apartó la mirada, murmurando algo ininteligible. Yo no podía moverme, estaba paralizado por el terror, por la idea de que algo capaz de hacer esto estaba ahí afuera, acechándonos en la inmensidad blanca del Ártico. ¿Qué le pasó?, pregunté finalmente, con un hilo de voz. El hombre del equipo de búsqueda no respondió. Simplemente cerró la bolsa y la arrastró fuera de la habitación. Más tarde esa noche, los hombres del equipo nos informaron que debíamos abandonar la estación de inmediato. No nos dieron razones ni explicaciones, solo órdenes. Mientras recogíamos nuestras cosas, escuché a uno de ellos hablar en un tono bajo por la radio. La criatura sigue ahí. No la hemos localizado. La criatura. Esa palabra retumbó en mi mente mientras subíamos al helicóptero que nos llevaría lejos de aquel lugar. No se trataba de un accidente, ni de una tormenta, ni de un ataque humano. Algo más estaba en el Ártico, algo que no entendíamos y que nunca deberíamos haber perturbado. Han pasado meses desde ese día. La estación fue clausurada, y cualquier mención de lo ocurrido está enterrada bajo capas de burocracia y clasificaciones gubernamentales.
Trato de seguir adelante, pero cada vez que cierro los ojos, veo la mitad de la cabeza de Rey, ese corte limpio, y me pregunto qué clase de monstruo puede hacer algo así. El Ártico no es un lugar para humanos. Es un desierto helado, un cementerio blanco donde solo los más fuertes o los más crueles sobreviven. Pensamos que podíamos entenderlo, tomarlo, pero está claro que no somos más que peones en su inmenso tablero. Y cuando el rey cae, el juego termina. Continuamos. Mi nombre es James Cole, y mi trabajo no es nada fuera de lo común, colocar y configurar antenas en puntos estratégicos en medio del Ártico. Trabajo para una empresa de telecomunicaciones que cree firmemente en expandir su red incluso a los lugares más remotos del mundo. No es un empleo glamoroso, pero paga bien, y siempre he disfrutado de la soledad y la tranquilidad de estos paisajes desolados. El día que todo comenzó era como cualquier otro. Estaba instalando una antena a unos kilómetros de nuestra base, en un lugar completamente vacío, donde el horizonte parecía extenderse para siempre. El frío era cortante, pero soportable, y el viento soplaba con esa monotonía que uno llega a aceptar después de semanas en el Ártico. Estaba a punto de terminar mi trabajo cuando noté algo extraño. El viento, que había sido constante todo el día, de repente se intensificó. Las ráfagas eran tan fuertes que tuve que sujetar con fuerza la herramienta que usaba para fijar la antena, por miedo a que saliera volando. Miré hacia el cielo, esperando ver señales de una tormenta, pero lo que vi me dejó desconcertado. El azul grisáceo habitual había desaparecido, reemplazado por un blanco absoluto. Era como si alguien hubiera borrado el cielo y lo hubiera pintado con el color de la nieve. Todo a mi alrededor era blanco. No podía distinguir dónde terminaba el suelo y comenzaba el cielo. Incluso las sombras habían desaparecido, como si la luz hubiera sido absorbida por esa niebla espesa que me rodeaba. Había leído sobre este fenómeno antes. A veces, en el Ártico, las tormentas de nieve crean algo llamado blancura total. Es como estar atrapado en un mundo sin profundidad ni forma, donde todo es indistinguible. Pero esto no era lo mismo. Esto no era una tormenta de nieve. La niebla era espesa, casi palpable, y tenía un brillo extraño, como si estuviera iluminada desde dentro. Había algo inquietante en ella, algo que no podía explicar. Me sentí observado, como si no estuviera solo en aquel vacío. Intenté usar mi radio para comunicarme con la base, pero solo obtuve estática. Las señales eran inútiles aquí, como si la niebla también absorbiera el sonido. Decidí que lo mejor era regresar antes de que la situación empeorara. Con cada paso que daba, la sensación de estar perdido crecía. Había marcado el camino con estacas para asegurarme de encontrar el camino de vuelta, pero cuando miré hacia atrás, las marcas habían desaparecido, tragadas por la niebla. Por un momento, pensé que había visto una sombra moverse en la distancia, pero cuando giré la cabeza, no había nada. Solo esa blancura interminable. Entonces lo escuché, un sonido bajo y profundo, como un gruñido que venía de todas partes y de ninguna a la vez. El miedo comenzó a arraigar en mi pecho. Estaba solo, perdido en una niebla que no debería estar ahí, y algo, o alguien, estaba conmigo. Mi esperanza comenzó a desvanecerse mientras caminaba, mis pasos más frenéticos y desesperados a medida que la blancura me engullía. Había perdido todo sentido de dirección. El frío calaba en mis huesos y el gruñido que había escuchado antes no desaparecía, se mantenía como un murmullo lejano, pero siempre presente. Algo no estaba bien. De repente, mi mano tocó algo. Al principio, pensé que finalmente había llegado a la base. Sentí una superficie sólida bajo mis dedos, y mi corazón dio un vuelco de alivio. Pero al momento siguiente, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. La textura no era metálica ni rocosa, era más orgánica. Sentí que estaba tocando algo enorme, de una textura áspera y rugosa, como la corteza de un árbol viejo.
Era grande, mucho más grande de lo que podía haber imaginado, y tan sólido como una montaña. Como si estuviera tocando un elefante, pero algo no cuadraba. No era un elefante, no podía serlo. La criatura se movió, y mi estómago se revolvió. El simple hecho de que se moviera en ese silencio opresivo me hizo saltar el corazón. Estaba completamente ciego, sin poder ver nada más allá de la niebla blanca, pero podía sentir la vibración en el aire, la sensación de que algo mucho más grande que yo estaba vivo, justo frente a mí. Entonces, con un miedo creciente, avancé un poco más, extendí mis manos para explorar lo que tenía enfrente. Mi dedo tocó lo que parecía ser un tronco, pero no era madera, no tenía la sensación de ser un árbol. Al tocarlo, noté una serie de pequeños orificios a lo largo de la superficie. Como si fueran agujeros, o quizás, huecos. Me acerqué más, tocando con más cautela, y fue entonces cuando sentí lo peor, un leve y húmedo movimiento dentro de los orificios. Algo estaba allí. Mi respiración se detuvo. Los huecos no eran vacíos. Estaban llenos de pequeños, delicados, huevecillos. Inmediatamente, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, y una sensación nauseabunda me envolvió. Estos orificios no eran naturales, no podían serlo. ¿Qué tipo de criatura era esta? De repente, una idea horrenda se filtró en mi mente. Tal vez la niebla no era el único peligro aquí. Quizás todo lo que rodeaba esta tormenta, este lugar, estaba vivo, y no de una manera que yo pudiera entender. Mi miedo se transformó en pánico. Retrocedí rápidamente, pero mi pie tropezó y caí al suelo, sintiendo el frío y la blancura como una manta pesada que me atrapaba. La criatura comenzó a moverse, arrastrando su enorme cuerpo a través de la niebla. No sabía si se acercaba a mí o si se alejaba, pero en cualquier caso, el sonido de sus movimientos me heló la sangre. Me levanté de un salto, sin saber qué hacer, buscando desesperadamente una forma de escapar. Pero la niebla se cerraba cada vez más a mi alrededor, y el estruendo de la criatura en la distancia me decía que no podía seguir corriendo sin un rumbo fijo. Algo estaba acechando. El gruñido volvió, esta vez más cerca, y una sombra se dibujó en la niebla. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí. Era más grande que cualquier cosa que había conocido, y mi mente no podía procesar lo que significaba. Solo sabía que mi tiempo se estaba agotando. Sin saber cómo, corrí, mis piernas casi no me respondían. No importaba cuánto tratara de escapar, algo me decía que no iba a salir de allí. Que la niebla, la criatura, todo estaba esperando a que me quedara atrapado. De repente, algo me golpeó el hombro con fuerza, como si una de las gigantescas criaturas estuviera lanzando una embestida hacia mí. El impacto me dejó atónito, y antes de poder reaccionar, un segundo golpe me alcanzó con la misma violencia. Era como si estuviera atrapado en medio de una estampida, el sonido ensordecedor del viento y la niebla mezclándose con los rugidos de algo muy grande que se acercaba rápidamente. Mi cuerpo no pudo soportarlo más. El miedo y el agotamiento me desbordaron, y el mundo a mi alrededor se desvaneció. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, el frío ya no me rodeaba, y la niebla había desaparecido. Abrí los ojos lentamente, desorientado, y lo primero que vi fue el techo metálico de lo que parecía una habitación. El olor de desinfectante y la luz artificial me hicieron darme cuenta de que ya no estaba en el exterior, ya no estaba perdido en la tormenta. Había sido llevado a algún lugar seguro, o eso pensaba. Un paramédico estaba de pie junto a mí, revisando mis signos vitales con una expresión tranquila, casi como si todo fuera normal. «¿Estás bien?», me dijo con voz suave. «Te desmayaste en medio de la tormenta. Por suerte, no ha pasado nada». Me quedé en silencio, intentando procesar lo que había sucedido. ¿Todo eso había sido real? La criatura, la niebla, los orificios llenos de huevecillos. Mi mente se sentía aturdida, confusa. No podía ser real. Nadie podría creerlo, ¿verdad?
Luego de recuperarme lo suficiente, traté de contarles a todos lo que había visto, lo que había experimentado en ese lugar. Pero cuando les hablé, no hubo comprensión en sus rostros. Los miré a todos y vi la incredulidad en sus ojos. Pensaron que había tenido una especie de sueño o que el frío extremo y el cansancio me habían jugado una mala pasada. No te preocupes, me dijo uno de ellos, dándome una palmada en el hombro. La tormenta te afectó. Debes descansar. Pero lo que me helaba la sangre era la sensación persistente de que algo no estaba bien. La tormenta había desaparecido, pero la idea de que aquella criatura, esa niebla, todo aquello que había experimentado, siguiera acechando en algún rincón del Ártico me perseguía. Nadie me creyó, y, aunque traté de explicarles lo que había visto, sus palabras me dejaron claro que jamás comprenderían lo que sucedió. Ahora, cada vez que miro hacia la niebla o escucho el viento soplar en la distancia, una parte de mí sabe que, quizás, lo que vi no era un sueño. Tal vez, algo más está esperando, más allá de los límites que conocemos. Algo que la tormenta no solo trajo consigo, sino que dejó atrás.